Recibimos en Radio Voz a Julio Majadas. Julio, muy buenos días. Hola, buenos días. Un día sí y otro también estamos con el tema del lobo y yo creo que a lo mejor aprovechando su amabilidad y que tienen un criterio de unificación de criterios, de escuchar a todas las partes, nos gustaría que nos pusiese un poco en antecedentes porque dicen en la propia web del Grupo Campo Grande que es un tema que viene muy de atrás y que a veces con informaciones contradictorias. ¿Qué está pasando con el lobo? Bueno, pues básicamente, si no os importa, me podéis tutear y nos tuteamos. Básicamente lo que está sucediendo, bueno, pues es que las últimas, noticias que ha generado la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, bueno, pues ha generado sobre un conflicto que ya existía en muchos territorios sobre todo en territorios donde el lobo ha aparecido en los últimos años y no, bueno, pues todavía no estaba o había desaparecido hacía X años. Bueno, pues esta situación pues se ha tomado pues como una especie de guerra perdida o de guerra ganada por algunas personas y sobre todo pues que ha ocurrido de una manera tan poco transparente, es decir, ha sido de repente, que un conflicto que ya llevaba enquistado mucho tiempo, no hay más que recordar pues desde manifestaciones de todo tipo hasta lobos colgados en una señal de carretera o envenenamientos o caza ilegal. Bueno, pues lo que ha supuesto es que el conflicto se haya enconado más, se haya ido más hacia los discursos y hacia las visiones más extremas y de alguna manera pues hayamos perdido, yo creo, un poco pues estemos más lejos de la posibilidad de un encuentro, ¿no? de un espacio donde podamos trabajar por la conservación de dos elementos del sistema que son muy necesarios, que es la existencia de una especie, pero que es también la supervivencia de un sistema que también forma parte de los agroecosistemas, de la conservación, como es el manejo extensivo o la ganadería territorial. Uh-huh. Le preguntaremos cómo afectaría de esta manera, pero a mí me gustaría, porque esa decisión del Ministerio para incluir en el listado de especies salvajes en régimen de protección, con ese nombre concreto, vetando su caza en toda España, cómo de alguna manera en distintas comunidades pues la reacción es distinta. ¿Aquí en Galicia es realmente necesario prohibir la caza del lobo? Yo no tengo ningún criterio, ni técnico ni científico, para hablar de si existe una necesidad de que una especie sea cinegética o no. Ni siquiera tengo una opinión sobre, o no es mi papel tener una opinión al respecto. En nuestro caso, lo que estamos trabajando es sobre un conflicto social. Entendemos que todo lo que ocurre alrededor del lobo, como problema, planteado como problema, es un conflicto social, es decir, es un conflicto en el que están interviniendo personas, actividades y un animal en este caso o una especie. Un conflicto, diría mejor, ecosocial o socioambiental. Entonces, vemos que el tratamiento tiene que ser como tal, como un conflicto socioambiental, que no puede tener un tratamiento exclusivamente de gestión técnica desde despachos, uh-huh, ni una visión unitaria desde exclusivamente la conservación de especies silvestres. Creemos que tiene que tener un tratamiento mucho más amplio, con un espectro sociológico, antropológico mucho más amplio, uh-huh, y que incluya los problemas que implica la coexistencia entre una especie que puede generar daños o alterar la vida de personas que están trabajando en el territorio y que además están generando bienes ambientales y servicios ambientales para toda la comunidad, para la sociedad, como es la ganadería con base territorial. Entonces, bueno, pues creemos que la manera de afrontar un conflicto de este tipo
es desde el diálogo, y es un poco la propuesta que hay desde el Grupo Campo Grande. Sí, por eso decíamos que pedir diálogo, pedir que se reúnan en la misma mesa pues portavoces de tantas y tantas entidades, podría poner un poco de criterio e incluso pues una iniciativa social de mediación, que un tema así parece que a estas alturas de cómo van las cosas sería un paso importante, ¿verdad? Sí, vamos, nosotros llevamos con la iniciativa de mediación del Grupo Campo Grande desde el año 2016, en que empezamos a trabajar el conflicto desde una visión de estudio de un inicio que hicimos en la Fundación Entre Tantos, que es quien la puso en marcha, quien la promovió, de ver qué estaba ocurriendo en el territorio en relación al lobo. Y bueno, fue cuando un poco a partir de esa investigación social, pues vimos que había un conflicto enquistado que estaba creciendo y que era creciente, y que además generaba unos discursos muy radicalmente opuestos y en muchos casos y sobre todo muy destructivos con el otro. Es decir, estábamos en un modo conflicto de alta, digamos, de alta, dentro de una escala muy alta. Entonces, bueno, pues a partir de eso decidimos iniciar un proceso de mediación social en el que se generó un grupo motor, Grupo Campo Grande, en el que intervienen personas de todos los sectores. Y la idea es trabajar a través de herramientas de mediación social para intentar llegar a acuerdos, trabajar sobre las líneas rojas, es decir, aquellos espacios que son que son los lugares donde no hay un encuentro entre diferentes opiniones, sectores, visiones de lo que es el medio, e intentar buscar cuáles son los espacios máximos de acercamiento, porque creemos que para desmontar un conflicto de este tipo y para conservar la especie, es decir, y también pero también para que la ganadería extensiva y las personas que están en el territorio haciendo ese modelo de pastoreo puedan vivir de una manera con mayor calidad y mejor y de una manera más tranquila, pues puedan establecer cuáles son los espacios, los mínimos, donde puedan encontrar un acuerdo. Cualquier nivel de gestión ambiental o incluso de gestión social que no se haga en base al acuerdo y que se haga simplemente en base a normativas o a decisiones que se hacen desde sistemas de gestión administrativa. Me da igual que se hagan desde la Junta de Castilla y León o desde el Ministerio, y que no contemple la participación en la planificación de los territorios, pues creo que están abocados a no ser la mejor solución, al menos. Y en este caso, pues está claro que el conflicto no mejora. No sé si el estatus de la especie mejorará con el tiempo por estar protegida o no. Además, no tengo criterios técnicos para saberlo, pero me consta que, desde luego, el conflicto social está en peor situación. Y eso significa que puede haber más altercados relacionados tanto con las personas que viven de la ganadería extensiva como con la especie. Claro. Fíjese o fíjate, Julio, que da la sensación de que es el gran desconocido al final, porque estamos viendo una página completa en La Voz de Galicia de esta misma semana en la que se habla pues de cantidad de mitos, de leyendas urbanas y de situaciones que incluso pues pueden perjudicar a los propios ganaderos. O sea que al final también la información aquí juega un papel importante, ¿no? Bueno, los medios de comunicación en general, y podríamos hablar en efecto, por ejemplo, de esta entrevista. Esta entrevista, a mí me llamaron y directamente la pregunta que me hacen es cuáles son los 10, no sé, me hablan las 10 mentiras es decir, ese mismo planteamiento, no estoy hablando en concreto de este medio, pero ese mismo planteamiento de buscar siempre cuál es el espacio de confrontación, el espacio de negación del otro, el espacio de poner en duda lo que hace el otro, es precisamente lo que intentamos evitar. Nosotros hacemos estudios anuales en la Fundación precisamente sobre el papel de los medios de comunicación en las diferentes noticias que aparecen en relación al lobo desde el 2016. Tenemos una recopilación grande de todo lo que ocurre y lo que está claro es que las noticias que surgen en relación al lobo son siempre noticias basadas en hechos desagradables. Me da igual que sea la escena de un lobo colgado, que una cacería, que 7 ovejas muertas, pero siempre se busca ese tipo de imagen y ese tipo de noticia. Y el papel de los medios de comunicación
es muy relevante en este caso. No están aportando de manera general, hay de todo, soluciones o desmontar el conflicto, y están buscando más pues la noticia que genera, no sé si morbo o más sensacionalismo, pero esto es aún más exagerado en los medios no convencionales, en las redes. Es decir, lo más frecuente es que si estás, como es en mi caso, en diferentes grupos donde puedes recibir noticias desde diferentes sectores, lo que me llegue sea todo sesgado, y dentro de lo que me llega una gran cantidad de noticias o de escenas o de fotografías que ni siquiera obedecen al momento actual, pero que se utilizan para generar pues un estado de opinión. El insulto, la descalificación del otro es una parte del propio sistema argumental que tienen las partes en relación al conflicto. Es decir, las partes, por supuesto, las que se van hacia los extremos. Y eso es un poco pues lo que intentamos dejar a los lados, y bueno, pues trabajar o buscar los espacios donde las personas puedan hablar de una manera tranquila, educada, sin descalificaciones, sin utilizar los datos científicos, que también se utilizan como argumentos para descalificar al otro o para tener razón, y hablamos y nos vamos un poco al tema del propio problema social que existe, el conflicto social que existe en esas dos miradas que sobre el lobo en el territorio, que tienen componentes pues éticos, científicos, pero también los tienen de económicos, de afinidad ideológica, de empatías, de tranquilidad. O sea, hay mucho. Una persona que no duerme porque tiene ataques tiene un problema, y una persona que vive el lobo como un emblema y lo ve muerto también tiene un problema. Y bueno, pues lo que tenemos que buscar son espacios tranquilos para llegar a acuerdos, sobre todo para que esas diferentes visiones puedan expresarse de modo tranquilo, para que puedan establecer espacios comunes de acuerdo, es decir, porque yo creo que hay muchos espacios comunes, todos, o sea, yo no creo en la maldad intrínseca de la gente, yo creo que todo el mundo quiere que su territorio sea bonito, que tenga biodiversidad, que tenga uso, que, no sé, me parece tan lógico, ¿no? Y a partir de eso, y esto no es buenismo, ¿no? Pues es decir, bueno, pues vamos a buscar esos espacios que podemos compartir, y seguramente habrá espacios que no podremos compartir, lugares, bueno, pues, pero podemos llegar hasta aquí, sin descalificaciones, sin decir que el otro es un malvado que quiere asesinar, o que es un malvado que quiere que desaparezca la ganadería, no. Simplemente buscar esos espacios comunes, y a partir de ahí pues trabajar para encontrar más soluciones lo más compartidas, y que además sean viables pues técnicamente, ecológicamente, etcétera, etcétera. Julio, cuando hablo de ecología también incluyo todos los sistemas ganaderos, los agrosistemas. Te estamos escuchando ahora como biólogo de otra fundación, la Fundación Entre Tantos, que también forma parte de este grupo Campo Grande, y claro, estamos ante un enfermo con muchos síntomas. Como doctor, Julio, ¿por dónde empezaría el tratamiento? O sea, si realmente existen algunos puntos que ya tienen que estar claros a estas alturas de lo que llevan peleando, llevan peleando ya muchos años, ¿por dónde pasarían otras soluciones, o la primera de ellas que habría que poner en marcha? Bueno, quiero aclarar que aunque en efecto soy biólogo de formación, mi orientación laboral y mi profesión pues ha ido más decantada hacia la biología social, incluso hacia digamos las ciencias sociales, en relación a trabajar desde la participación con personas en conflictos o en procesos de participación en general desde hace muchísimos años. Entonces, como en este caso yo no planteo ninguna opinión como científico, como biólogo, como experto en ciencias, y además no la tengo, por supuesto, como cualquier persona, pero no la expreso en ningún momento. O sea, para dejar libre que la gente se exprese. Exactamente. Yo, mi papel en este caso, y lo que buscamos como mediadores en este grupo, pues es, si hablamos de futuro, bueno, pues se supone que se está hablando de un borrador estratégico para la gestión del lobo. O sea, el lobo ya es una especie protegida, creo que eso ya no tiene mucho... Sí. Bueno, podemos estar
de acuerdo, desacuerdo, pero no sé. Vamos a partir de lo que hay ahora mismo. Tenemos una especie que va a ser incluida o que está incluida ya en el listado de especies protegidas. Bueno, va a haber que hacer un plan de gestión para una estrategia, que es bueno que haya una estrategia amplia, ¿no? Para toda España, incluso para la península. Bueno, pues vamos a trabajar para que esa estrategia sea participada, para que incluya las diferentes visiones. No se puede hacer gestión del territorio sin las visiones de las personas que habitan en el territorio, que usan el territorio, que quieren el territorio o que conocen el territorio. Vamos a hacer ese tipo de procesos lo más locales posibles, no solo reuniones en Madrid. Es decir, vamos a bajar al territorio, a Galicia, a los lugares, a los montes donde están, hablar con los actores que hay allí. Y hay actores de todo tipo, habrá ganaderos y habrá también alcaldes, y habrá grupos ecologistas locales, y habrá grupos ecologistas que trabajan allí, investigadores, etcétera. Y vamos a hacer un proceso que permita llegar a acuerdos. Y construyamos con todos esos acuerdos un gran acuerdo. Cuando haya una estrategia general donde tengamos unos mínimos, por lo menos donde nos encontramos, pues luego al final la gestión va a ser de ámbito autonómico. Tenemos los planes de gestión, tendrán que hacerse en un futuro autonómicamente. Vamos a hacer lo mismo, y esta vez ya en gestión. Vamos a planificar una gestión para cada territorio, adecuada para cada territorio. Interesante, pues que tenga en cuenta las particularidades de casi cada espacio que hay en los territorios. No es lo mismo en Galicia, la zona de los Ancares, que yo que sé, que una zona boscosa llana más hacia el norte, o que la costa. O sea, no podemos hablar haya o no el lobo, no lo sé. Creo que no es mi ámbito de conocimiento. Pero tenemos que pensar en cada situación, en cada momento, en cada espacio. Y además tiene que ser algo dinámico, algo que permita que se solucionen los problemas en cada momento que ocurran. Y que haya pues el máximo común denominador para que las personas que abogan y que quieren que el lobo esté que sea una especie que siga estando en campo, pero las personas que también quieren vivir con una cierta tranquilidad y con una cierta dignidad, sin ataques, pues puedan encontrar ese espacio común. Y desde luego que la existencia de una especie en un territorio no sea a costa de un grupo, económicamente, anímicamente o como sea. Es decir, no podemos cargar a las espaldas de los pastores de Sanabria el que exista lobo allí. Tiene que ser el lobo, debemos entenderlo como un bien de toda la sociedad, como un animal que nos pertenece a todos, como parte de nuestra biodiversidad, y por tanto debemos conservarlo entre todos, no solo quien le provee de corderos o de... Con mediación social, con diálogo, escuchando a todas las partes y buscando consensos. Así yo creo, ya que habríamos así, pues cerrar así, Julio, creo que es lo mejor en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros, por explicarnos cómo es todo lo que lleva la filosofía del Grupo Campo Grande, que además es para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva, o sea que mucho que decir en este aspecto. Gracias, Julio. Pues muchas gracias a vosotras.